Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Bienvenidos a este canal, Bruno Salfati, Adventista Historicista. Esta tarde tenemos para usted un nuevo tema. Esta vez vamos a estudiar sobre el fenómeno OVNI, o vamos más bien a hablar. Este fenómeno es conocido por mi persona desde hace mucho tiempo, y una de las motivaciones o de las circunstancias que me llevaron a llegar al mundo adventista fue el conocimiento de este fenómeno, que no se puede negar a esta altura de la historia humana. Todos los medios, todos los programas de televisión, todos los canales, privados y públicos, están llevando adelante distintos programas que buscan enseñar, explicar, evidenciar o mostrar las evidencias y las situaciones que están relacionadas con este fenómeno paranormal. Entendemos que este fenómeno existe y como tal tenemos que estudiarlo y entenderlo. Y ese fue mi propósito hace más de 20 años atrás. La primera vez que tuve un acercamiento hacia este fenómeno fue cuando, por allá por los años 80, tenía alrededor de menos de 10 años, en mi país, Chile, en plena época de dictadura militar, en tiempos de Augusto Pinochet. Por aquellos años, la televisión chilena, sobre todo en día sábado, se concentraba en un programa de televisión que fue mundialmente conocido, propio de Chile, que se llamaba Sábados Gigantes. Y por aquel entonces su animador, Mario Kreutzberger Don Francisco, al estar entrevistando al aire libre a personas para su programa, se le avisa que sobre la montaña, sobre la cordillera de los Andes, se estaba vislumbrando una estrella en pleno día. Recuerdo muy bien que estábamos con mi hermano menor jugando fútbol, como se le dice en Chile a la pelota, en la calle, a pasos de la casa de mi abuela, que en paz descanse. Estoy hablando por el año 86 fue eso. Y vimos en la televisión, pues nuestra madre nos llamó para avisarnos que lo que estaba mostrándose por el canal 13 aquel entonces, a través del programa de Mario Kreutzberger Don Francisco, llamado Sábado Gigante. Y al ver lo que estaba ocurriendo y hacia dónde estaba parada esta estrella, salimos nuevamente a la calle y visualizamos esa estrella que estuvo gran parte de ese sábado en el aire suspendida. Una estrella en plena luz del día es algo bastante anormal. Pero esa no fue la primera vez que yo pude visualizar ese fenómeno. Otra oportunidad que yo recuerdo fue una vez vuelto de clases del colegio. Regresaba hacia mi hogar, pero tenía primero que bajarme en la estación de metro o subway, tren subterráneo de Santiago, en la estación Universidad de Chile, afueras de una galletería que se llama Tip y Tap, que todavía está allí. Estoy hablando del año 1994. Y, joven como era, comencé a impresionarme de personas que estaban mirando hacia el cielo, en gran cantidad. Muchas personas estaban mirando al cielo. Así que me acerco a un hombre y le pregunto, ¿por qué estaban mirando al cielo? Y esa persona me contestó que porque en el cielo se estaban visualizando una gran cantidad de estrellas. Por lo cual miré al cielo y me impresionó ver una cuadrilla. Yo estuve en la Fuerza Aérea 2 años. Y a las formaciones de aeronaves se les llaman cuadrillas. Por lo tanto, lo que yo vi fue una gran cuadrilla de forma piramidal,
La hora de entonces eran las 2 de la tarde, mes de diciembre, en pleno día, a plena luz del día. Esa época de diciembre en Santiago de Chile es una época de mucho sol, despejado, de un cielo azulado, como lo reza el himno patrio de mi nación. Por lo tanto, se puede visualizar muy bien el cielo. Es por eso que en Chile es el centro de la astronomía mundial y en donde se encuentra el telescopio más grande del mundo. Siempre hemos tenido esa facilidad de ver las estrellas en el país. Pero la sorpresa es que esta cuadrilla de estrellas móviles estaba a las 2 de la tarde, en el mes de diciembre, a plena luz del día. Recuerdo que habrán sido unas 50 estrellas en formación piramidal que avanzaban, todas en orden. Posteriormente, por allá por el año 2011, en noviembre del 2011, creo que fue el 14 de 2011, en la región de Linares, en Talca, nos encontrábamos cerca de un río o lago, un lago que se llama Colbún Machicura. Estábamos con un amigo colombiano, su novia suiza, un caballero mayor también de nacionalidad suiza, y con una novia que yo tenía en aquel entonces de nacionalidad colombiana. Y nuestro amigo colombiano salió a la intemperie y yo me había quedado con su esposa de aquel entonces y con mi novia dentro de la cabaña. Y él nos llamó para visualizar un fenómeno que se estaba viendo sobre el lago Colbún Machicura. Y era una estrella en plena noche que volaba sobre el lago y que se movía en distintas direcciones a gran velocidad. Pero de repente ese movimiento sin dirección se transformó en un movimiento direccionado hacia el cielo de una manera lenta, a lo que nuestro acompañante suizo, que era mayor, que tenía experiencia en estos casos, pues él había vivido mucho tiempo en un sector que se llama el Valle del Elqui, que es muy conocido por este tipo de avistamientos, comenzó a hacerle señales a esta estrella que se movía ahora con dirección hacia el espacio. Con un puntero de luz comenzó a hacer señales. Y este fenómeno, o esta estrella, como queramos llamarle, inmediatamente destelló una cola de fuego de su parte posterior y cambió velocidad y se fue y desapareció hacia el universo. Antes de eso, por allá por el año 1998 o 1999, en mi país, Chile, fue presentado en el canal Televisión Nacional, TVN, Canal 7 antiguamente, un programa llamado OVNI, que era dirigido por un gran periodista llamado Patricio Bañados. Y en ese programa, llamado OVNI, que luego lo pasó el canal Infinito de cable, se programó un capítulo referente a una situación ocurrida en Santiago de Chile, en el sector de Maipú, puntualmente en el sector de Alto Jahuel. Un caballero de apellido Pérez de Arce, un apellido muy aristócrata en Chile, de gente de alta alcurnia, contaba y daba su testimonio que por allá por los años 50 o 60, si mal no recuerdo, tuvo una experiencia paranormal cuando sus animales escaparon, huyeron hacia dentro de su fundo. Este tipo era un latifundista, tenía una gran cantidad de terreno y de animales.
Y al salir detrás de ese animal, o de los animales que huyeron, unos perros, qué sé yo, llegaron al sector donde él tenía algunas vacas y otro tipo de animales de la granja. Y en tanto que él había llegado a ese sector de su predio, él cuenta que bajó una nave en forma de huevo. Y luego narra que se abre la escotilla de esa nave y bajan dos hombres, figura humana, alrededor de 2 metros de altura, uno más alto que el otro, ambos de fisonomía rubia, caucásica o como le llaman, nórdica. Y es por eso que a esa raza, supuesta raza de extraterrestres, se le llaman los nórdicos. Y esta persona que narra este testimonio, el señor Pérez de Arce, cuenta que el líder, el más alto, comienza a hablarle telepáticamente. Y él le pide como favor que le entregase algunos animales para la muestra. Lo interesante es que en este diálogo el hombre cuenta que este personaje, que ya vamos a nombrar su nombre, como se presentó a mi compatriota, le solicitó animales de prueba y también le reveló que ellos, como raza, nos habían creado a nosotros y también a los animales y a este mundo. Bueno, este hombre accede a entregarle esos animales que requería en una jaula. Y cuenta este hombre que cuando él coloca los animales requeridos en esa jaula, los animales desaparecieron, como por teletransportación. A lo cual este hombre finalmente preguntó telepáticamente al líder de ese dúo extraterrestre, entre comillas, cuál era su nombre. A lo cual este hombre, o este ser, o esta entidad, contestó con el nombre de Ashtar Sharan. Pasó el tiempo, viví otras experiencias, tuve acceso a internet por allá por el año 2001, que la internet en Chile se masificó, y pude tener acceso a Google y me encontré con este apunte, me volví a encontrar con ese programa e investigué el origen del nombre Ashtar Sharan. Lo interesante es que ese nombre, Ashtar Sharan, deriva de un nombre más antiguo, que es Ashtarot. Ashtarot es un personaje bíblico, un demonio. Desde ese punto, desde ese momento, nació en mí la idea de investigar el fenómeno. Porque habían cosas que no me parecían correctas. Como que si estas entidades superiores, que se supone que nos habían creado a nosotros y a los animales, ¿por qué motivo tenían que investigarnos y estudiarnos para conocernos? Porque esa fue la excusa por la cual pidieron esos animales, para conocernos. Pero se supone que ellos nos crearon. La Biblia dice que los demonios y el diablo son mentirosos. Así que por ese tiempo comencé a estudiar bastante el tema y descubrí que este personaje o esta entidad llamada Ashtar Sharan era muy popular alrededor del mundo. Pero estaba asociado a un movimiento filosófico pseudo-religioso que se llama New Age o Nueva Era. Y al avanzar el tiempo me di cuenta que la New Age o la Nueva Era está asociada a la era de Acuario, pero también está asociado al movimiento jesuita de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Muy interesante. Al avanzar el tiempo me encontré, yo era en ese tiempo de la Iglesia Pentecostal, por lo tanto profesaba la doctrina pentecostal y evangélica. Y me encontré con un grupo de hermanos en YouTube, aquel entonces YouTube estaba en pañales, y me encontré con unos videos bien antiguos de un grupo que se llamaba
el Club de la Profecía, que eran personas evangélicas, dentro de los cuales había un pastor y investigador de apellido Hunt, y otros más que no recuerdo sus nombres, pasó hace mucho tiempo. Y ellos venían estudiando el fenómeno desde los años 60, en el caso de Hunt, 60, 70 y 80. Yo estoy narrando una situación que me acaeció ya en la primera década de los 2000. Habían pasado 30 o 40 años de las investigaciones de Hunt, quien fallece en la segunda década del 2000, lamentablemente. Así que comenzamos a avanzar y avanzar en el estudio, y me empecé a dar cuenta que en realidad este fenómeno no era el fenómeno como la televisión o el History Channel a través de alienígenas ancestrales nos quieren hacer creer, que son seres de otros planetas. Más bien, comencé a darme cuenta, sobre todo a través de las escenas de una película que se llamaba El Cubo, cuya escena que me impactó era la siguiente. Una mujer en su casa, se le aparecen tres entidades. Una era una entidad que aparece en la saga de películas Puerta al Infierno, muy popular por allá por la década del 80 y principios de los 90, pero cuya película original se llamó El Cubo, y hablaba de portales interdimensionales. Esta mujer, en la actuación que hace, pregunta en el diálogo de la película a estas entidades, sabiendo que Hollywood siempre nos enseña lo que está oculto, se nos ríe. Hollywood siempre nos muestra la realidad escondida a nosotros, pero lo hace en forma solapada a través de las películas, como la película Matrix, que nos muestra la realidad que nosotros vivimos realmente en este mundo. Una realidad que no es realidad. Una libertad que no es libertad. Y hoy la podemos ver. No somos libres. Somos esclavos de los poderes fácticos, de la élite. Así que esta señorita en aquella película le pregunta a esta entidad humana que había pasado un plano demoníaco, que era de cara pálida con clavos que le salían. No recuerdo el nombre de ese personaje que luego se hizo muy popular en la cultura pop. Entonces ella le pregunta, ¿quiénes son ustedes? Y ella le dice, la entidad le dice, unos nos dicen ángeles, otros demonios, pero somos viajeros interdimensionales, fuera del espacio, fuera del tiempo. Y las otras dos entidades que la acompañaban eran tremendamente demoníacas. Y esta escena este primer capítulo de la saga dio origen, que se llamó El Cubo, le dio origen a una saga muy conocida, como les decía, que se llamó Puertas al Infierno. Por allá, por ese tiempo, también me encontré con un personaje bastante siniestro que pertenecía a la Iglesia Católica Romana. Y digo pertenecía porque fallece en el año 2009, producto del cáncer. Su nombre es Monseñor Corrado Balducci, que en aquel entonces era el brazo derecho de Juan Pablo II, el Papa viajero, el Papa polaco, Karol Wojtyła, que gobernó el Vaticano del 78, año que yo nací, hasta el año 2002, que él falleció, no, año 2004 cuando él falleció. Posteriormente se nombra Benedicto. Hasta la muerte de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, Monseñor Corrado Balducci le sirvió como mano derecha en todos los temas que tenían que ver con lo paranormal. Monseñor Corrado Balducci era demonólogo y exorcista del Vaticano. Demonólogo y exorcista. También por ahí ustedes pueden encontrar el testimonio de una periodista ya fallecida hace poco tiempo en el programa de Iker Jiménez, español, que tenía un programa
Antena 3, no recuerdo cómo se llamaba bien el programa, pero se llamaba Iker Jiménez. Y él estaba entrevistando a Paloma, no recuerdo su apellido, que era una corresponsal, una periodista española corresponsal en el Vaticano. Había vivido toda su vida en el Vaticano. Y ella narra su experiencia cuando le hace una entrevista en la casa del Monseñor Corrado Balducci. Y ella cuenta una historia bastante tétrica y de un sentido bastante paranormal. Al avanzar el tiempo, Monseñor Corrado Balducci, asociado con la demonología y el exorcismo, se volvió ufólogo y comenzó a formar el Departamento de Estudios Ufológicos del Vaticano. El Vaticano hoy cuenta con un centro astronómico en Estados Unidos llamado Lucifer. Y ahora está a cargo del padre Funes, jesuita de nacionalidad argentina. Este Funes comenzó a dirigir este movimiento una vez que Monseñor Corrado Balducci fallece de cáncer. Cuando Monseñor Corrado Balducci fallece, hace un video en YouTube, porque Balducci se había convertido en un youtuber, hablando no de demonología ni de exorcismo, sino convenciéndonos de que los extraterrestres existían y que eran nuestros hermanos más avanzados. Si usted estudia más profundamente a Monseñor Corrado Balducci, se va a dar cuenta que él estaba dentro de la filosofía New Age o de la Nueva Era, y era un espiritista. La pregunta que yo me hice en aquel entonces: ¿cuál es la relación entre un demonólogo y exorcista del Vaticano con la ufología? ¿Y por qué era este esfuerzo de Monseñor Corrado Balducci convencernos de que los extraterrestres eran eso, extraterrestres y no demonios ni ángeles? Cuando él fallece, o antes de fallecer, hace este video para despedirse de la gente que le seguía, pues se había convertido en un gran youtuber. Y al despedirse, confiesa que tenía cáncer y que iba a fallecer, y nos dice que no nos preocupáramos porque muy pronto iban a bajar nuestros hermanos superiores, que también eran hijos de Dios, y que ellos rezaban por nosotros y que nosotros teníamos que rezar por ellos. Todo esto ustedes lo pueden corroborar a través de YouTube. Hay un hombre que habla mucho de él, de Balducci, que se llama Leo Sagami. Pero Leo Sagami no solamente nos habla de Monseñor Corrado Balducci, también nos menciona a Zacarías Sitchin como alguien relacionado con los masones y con los Illuminatis, los conocidos Illuminatis, que no son nada más y nada menos que los jesuitas. Entendiendo que Adam Weishaupt era jesuita y también era sionista, pues por parte paterna era nieto de un rabino judío y por parte materna de familia católica, por lo cual pudo estudiar con los jesuitas. Y él dio comienzo a los Iluminados de Baviera, que luego filtraron la masonería. Así que Leo Sagami identifica a Zacarías Sitchin como un masón e Illuminati. También podemos conversar sobre Salvador Freixedo, que es otro sacerdote jesuita o ex sacerdote jesuita, que a través de muchos videos y presentaciones enseña que los dioses antiguos eran extraterrestres. El Salvador Freixedo, como les decía, fue un sacerdote jesuita español y que ahora es ufólogo. Falleció en el año 2019. También encontramos a uno muy conocido, que es uno de los mayores seguidores de Zacarías Sitchin y uno de los mayores personajes presentes en el canal History Channel, en el programa Alienígenas Ancestrales, que se llama Erich von Däniken. Este Erich von Däniken, suizo, siempre en los videos o en los
programas en que lo invitan a testimoniar en Alienígenas Ancestrales de History Channel, menciona que él estudió con los jesuitas. Quiero leerles un poco sobre von Däniken. Educado como católico estricto, nacido en Zofingen, Suiza, católico jesuita, educado como católico estricto, como les comentaba, asistió a la Escuela Católica Internacional de Saint-Michel en Friburgo, Suiza. Esa escuela es de la orden jesuita. Y durante su tiempo en la escuela rechazó las interpretaciones bíblicas. Pues siempre he dicho que los jesuitas no son cristianos. Lo podemos ver hoy en día con el Papa de turno, Francisco, que es jesuita y está destruyendo el catolicismo y el cristianismo desde adentro. Por lo tanto, no es de extrañar que Erich von Däniken, al estudiar con los jesuitas, haya terminado por rechazar las interpretaciones bíblicas y comenzar a desarrollar todo tipo de lucubraciones mundanales asociadas a la nueva era, igual que Salvador Freixedo y Zacarías Sitchin, asociados con los jesuitas, a través de la masonería o siendo jesuitas directamente, como lo fue Salvador Freixedo. Por lo tanto, vemos la presencia jesuita en todo orden de cosas y en todo tipo de engaños. Y en la ufología, o en la falsa ufología, no es la excepción. Así que, durante su tiempo, Erich von Däniken en la escuela rechazó las interpretaciones bíblicas de la Iglesia y desarrolló su interés por la astronomía y el fenómeno de los platillos volantes. Vemos un testimonio personal que él hace en un artículo. Dice de sí mismo Erich von Däniken: fue educado en Suiza, en un internado católico por jesuitas. Dice von Däniken en History Answers, por teléfono desde su país de origen. Cuando era joven creía profundamente en Dios y sigo creyendo profundamente en Dios. Y tampoco sé qué es Dios. Por lo tanto, él tiene una visión panteísta de lo que es Dios. No cristiana, no bíblica. Él tiene una visión más bien de la nueva era, gnosticista. En ese momento, narra von Däniken a History Answers: cuando tenía 16 años, en el internado tuvimos que hacer traducciones de la Biblia, del latín o griego al alemán, a otro idioma. Dice él que mi Dios tenía que tener algunas aclaraciones mínimas, tales como: Dios nunca puede cometer un error, o Dios no puede usar un vehículo para viajar del punto A al punto B. Al hacer estas traducciones, dice él que se dio cuenta de que Dios en la Biblia usa vehículos para moverse. Y no es así. Él está hablando de una lectura superficial de la Biblia, como estudian los jesuitas, y le dan una interpretación fabulosa y supersticiosa, haciendo que la Biblia sea un libro de cuentos, de fábulas, dejando o quitando su aspecto histórico y científico. En realidad la Biblia nos dice otra cosa. Dios, que escapa a todo tipo de reglas físicas, no necesita de vehículos como el hombre los entiende. El Señor es un ser de luz y los ángeles también. Ellos se toman de ciertas visiones que vio el profeta Ezequiel y de Elías con los carros de fuego. Pero los carros de fuego, si ustedes hacen una investigación bíblica, se van a dar cuenta que son los mismos ángeles que trasladan a Dios. Por lo tanto, no son naves metálicas, como comúnmente las entendemos, sino que son medios espirituales, de luz, de fuego, que es el Espíritu Santo, del cual están hechos todos los ángeles, como llama de fuego según el libro de Hebreos. Por lo tanto, es una interpretación antojadiza y bien vulgar y mundana la que hace Erich von Däniken, y es por eso que está totalmente engañado y se ha convertido en un engañador, este hombre ya de 85 años. Así que podemos ver claramente la influencia de la Orden de Loyola,
los jesuitas, en toda esta temática, con Zacarías Sitchin, Salvador Freixedo y el mismo Erich von Däniken. Todos relacionados con los jesuitas, directa e indirectamente. Interesante. También podemos hablar de Sir Aleister Crowley, bastante conocido por la cultura pop, pues era mentor de grandes cantantes como Michael Jackson, los Beatles, e incluso Robert Plant y Jimmy Page, de Led Zeppelin, entre otros. Satanista, autoproclamado la bestia, de carácter aristocrático británico, nacido en el siglo XIX, que por allá por comienzo del siglo XX escribió su obra El Telema, que, según él, fue dictado por dos entidades, una llamada Lam y otra Aiwass. Estas dos entidades, o una de ellas, no recuerdo si fue Lam o Aiwass, creo que fue Lam, él la dibujó, o él dibujó esta presencia, esta entidad. Y lo interesante es que esa entidad que dibujó Aleister Crowley a comienzos del siglo XX tiene los mismos rasgos de un gris, o muy parecido, con un cráneo bastante abundante, una nariz casi inexistente, ojos agrandados y almendrados y una boca pequeña, muy parecido a lo que conocemos como grises. Así que vamos viendo cómo esta idea de la ufología está relacionada con la demonología a través de Monseñor Corrado Balducci, del padre Funes, jesuita, de Salvador Freixedo, jesuita, de Erich von Däniken, según el mismo jesuita, y también a través de Zacarías Sitchin, que según podemos ver en algunas imágenes, si ustedes buscan, estaba relacionado con la masonería y los Illuminati, y según el mismo testimonio de Leo Sagami, el cual también nos dice, este hombre Leo Sagami, que se autoproclama aristócrata italiano, mezcla irlandés e italiano, descendientes de príncipes europeos y perteneciente a la élite, de que, según el conocimiento que él tiene, los ovnis o supuestos extraterrestres en realidad son demonios. Ahora, es muy interesante que en el movimiento ufológico y de la nueva era se nos habla de channelers o canalizadores, que son personas, hombres y mujeres, que tienen la capacidad de ser posesionados por entidades extraterrestres. Podemos ver muchísimos videos donde supuestamente estas personas son poseídas por entidades extraterrestres o por maestros ascendidos. Y eso lo conocemos en Occidente como posesiones demoníacas. Entonces hay una relación entre posesiones demoníacas, channelers o canalizadores, y Monseñor Corrado Balducci, que era un exorcista, demonólogo y que terminó siendo ufólogo. Y además el Vaticano y los jesuitas, más los masones. La nueva era. Channelers, canalizadores. Salvador Freixedo, Erich von Däniken, Zacarías Sitchin, Leo Sagami. Es bastante interesante que estas entidades extraterrestres o supuestamente extraterrestres, cuyo príncipe o cuya cabeza principal se llama, como les decía al comienzo de esta entrega, Ashtar Sharan, cuya nomenclatura, cuyo nombre proviene originalmente del nombre Ashtarot, que era un demonio, un falso dios antiguo en el Antiguo Testamento, adorado por los paganos, y cuando Israel caía en apostasía también lo adoraba. Y este nombre significa Señor de las Estrellas, Ashtarot, o en su defecto Ashtar Sharan.
Y así, en esta narración nos vamos acercando a un gran personaje de la iglesia a la cual yo pertenezco, a la iglesia adventista del séptimo día, a un hombre que se llamó Roger Morneau, fallecido por allá por el año 1998. Roger, el hermano Roger Morneau, escribió un libro que se llamó A Trip for the Sobrenatural, lo que traducido es un viaje por lo sobrenatural. Y en ese librillo, que tengo el agrado de tener gracias a un hermano y amigo que me lo regaló, él narra su experiencia como un adorador de Satanás antes de conocer el cristianismo y el adventismo propiamente tal. Y dentro de su experiencia en el satanismo, narró que dentro de los secretos que a él se le enseñó a través del ocultismo y de la demonología, se le narró por allá por los años 60 y 70 que el último gran engaño al cual el mundo se vería expuesto sería el engaño de los ovnis, que en realidad no serían ovnis, sino demonios haciéndose pasar por ovnis. Y así llegamos a este movimiento adventista, y así fue como yo llegué al adventismo, estudiando este fenómeno ovni, porque me di cuenta a través de videos y de investigaciones de pastores evangélicos como Chuck Missler y Dave Hunt, pastores de la década del 70, 80 y principios de los 90, que advirtieron al mundo evangélico de aquel entonces sobre este engaño que se estaba suscitando a través de todo el planeta Tierra, con estas falsas avistamientos de supuestos extraterrestres, pero que en realidad estaban asociados a fenómenos paranormales. Podemos decir que mucha gente que sufrió abducciones o presencias alienígenas, sobre todo de grises, narran que posteriormente se visualizaban en sus casas luces flotando, como también fenómenos paranormales parecidos al poltergeist, así como la película Poltergeist, que son, ¿verdad?, entidades que hacen mover cosas dentro de una casa, hacen levitar, abren las puertas, cierran las puertas, lanzan objetos, fenómeno Poltergeist. Y en todas las casas, según las investigaciones de Missler y Hunt, en todas las casas donde hubo presencia de grises o abducciones, posteriormente se dejaban de ver estos fenómenos paranormales Poltergeist. También un ufólogo al cual ahora no recuerdo su nombre, que fue muy conocido, pero sus videos fueron retirados de YouTube, cuenta que él fue uno de los más grandes ufólogos en sus días, pero que se dio cuenta de un patrón, y él quiso a la comunidad ufóloga darle a conocer este patrón, que era que se dio cuenta que cuando aparecían grises o supuestos extraterrestres que venían a abducir a personas, cuando se trató de personas cristianas, estas personas al verse aterradas por estas entidades sobrenaturales o entre comillas extraterrestres, gritaban o pedían auxilio en el nombre de Jesús, porque eran cristianas. Y este hombre, este ufólogo, que posteriormente se convirtió al cristianismo y se volvió un predicador y que daba como testimonio esta situación que yo le estoy narrando, dice que cuando estos cristianos que fueron atacados por grises, estos grises o estas entidades desaparecían en el nombre de Jesús. También yo tuve varias experiencias con un fenómeno que se llaman los oscuros, que aparecen también en las noches, pero que al aterrarme mencioné el nombre de Jesús y también desaparecieron. Entonces hay una relación entre esos grises y estos oscuros, de los cuales yo fui víctima durante 10 años. Y ese es un tema que les puedo contar en otra entrega, en otro video, en otro podcast. Así que hemos visto, hermanos, amigos, compañeros,
que hay una relación, primeramente, entre la Iglesia Católica y el Vaticano, los jesuitas, un ufólogo, demonólogo y exorcista llamado Monseñor Corrado Balducci, jesuitas como Salvador Freixedo, un masón como Zacarías Sitchin, Erich von Däniken, que según él mismo fue educado por jesuitas, y todo este fenómeno ovni que fue repelido en el nombre de Jesús por ciertas personas. Lo interesante del testimonio de este ufólogo, o este ex ufólogo, narra que cuando él llegó entre sus pares ufólogos y les quiso contar este testimonio y el descubrimiento que él había alcanzado, lo callaron y le dijeron que muchos de ellos habían visto el mismo patrón, que lo conocían, pero que debían callar y no debían revelarlo. Por lo tanto, aquí hay un engaño, hay un gran engaño, y de ese engaño Roger Morneau, antiguo satanista y hermano de la Iglesia Adventista posteriormente, advirtió que los demonios y los brujos con los cuales él se relacionó le revelaron que el último gran engaño sobre la Tierra sería el fenómeno ovni, que no es más y nada menos que la materialización de los demonios. Así llegamos también al testimonio de un supuesto hombre de negro. Yo no lo conozco, por lo tanto digo supuesto, pero tampoco puedo dudar de la palabra de ese hombre, que se veía bastante verosímil. Era un video que me hicieron llegar, y ese video pertenece al año 2014 o 2015. Y este supuesto hombre de negro, que ya tenía una edad más o menos de 75, 76 años, como se presentó él en ese video, lo que hoy los llevaría a pensar que tiene algo de más de 80 y tantos años, contaba en ese video que él adelantaba que para el año 2017-2018 se iba a presentar una emergencia sanitaria a nivel global que llevaría a las autoridades a tener que vacunar a las personas. En ese video está expuesto. Y ese video es del año 2014 o 2015. Si esa persona se pudo adelantar a los sucesos que están ocurriendo desde el año 2019, prestando atención a que se equivocó en 2 años, o que la situación que él nos preveyó, que nos narró con anterioridad, tuvo un error de 1 año y medio, 2 años, pero que ocurrió finalmente, y nosotros estamos en esta situación desde hace 2 años, desde el año 2019, y hoy estamos en 2022, vamos a cumplir 3 años casi. Entonces tenemos 2 años y medio en esta situación. Y él cuenta que finalmente, para el año 2024 o 2025, él sabía que se iba a generar un gran engaño a nivel global, y que ese engaño iba a considerar lo siguiente: producto de la tecnología Blue Beam o de hologramas, iban a proyectar una supuesta invasión alienígena a nivel global. Lo que buscaba este engaño, lo que buscará este engaño según este supuesto hombre de negro o ex hombre de negro, es que en realidad buscarían unir a toda la humanidad para conformar e implantar finalmente el nuevo orden mundial. O, como lo dice la encíclica papal final de Francisco, Fratelli Tutti, en poder implementar una aldea global en que todos los hombres sean hermanos. Y para ello se logra buscando un enemigo exterior, y así eliminar las asperezas entre los hombres, abandonando las guerras y los conflictos entre naciones, para poder generar una paz y una seguridad global, como lo reza la Biblia en las profecías, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin y no escaparán. Así que para cohesionar al mundo en un solo grupo humano, como lo que somos en realidad, en una sola nación global, en una sola aldea global, en un nuevo orden mundial,
en una nueva Torre de Babel, Nimrod moderno, el Papa Francisco, junto a la CIA, a la ONU y a los poderosos del mundo y a los Estados Unidos, van a proyectar a través de la ciencia una supuesta invasión alienígena, que dará como resultado la victoria humana sobre los invasores y la gente entregue su confianza a Estados Unidos y a los poderes globales. Y de esa manera lograr finalmente la cohesión global para instalar un nuevo orden mundial utilizando un enemigo exterior, como lo van a proyectar a través del holograma con supuestos extraterrestres. Pero la Iglesia Adventista tiene una profeta que además fue su fundadora, Elena G. de White. Y ella escribió un libro maravilloso que yo los invito a leer, y a los adventistas los invito a compartir, porque es tremendamente importante. Y ella nos narra de un último engaño que haría Satanás, el rey de los demonios, en que descendería del cielo para hacerse pasar por el mismo Cristo. Pero antes de pasar a esa cita del conflicto de los siglos, voy a narrarles algo que ella nos dice referente a el fenómeno de los demonios y cómo los demonios se presentaban en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en Israel y en las distintas naciones antiguas del Medio Oriente, como supuestos seres de otros planetas o seres divinos. Y eso lo encontramos en la historia y en la mitología de Babilonia, con Merodach o Marduk, que narra que él fue creado por Enlil o Enki, no recuerdo bien, pero que él se rebela contra su creador, Enlil o Enki, pero también con el padre de ellos, Anu, el rey de los dioses y el padre de todos los dioses. Por lo tanto, vemos una triada muy similar a la idea cristiana: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Anu, Enlil y Enki. Y este Merodach o Marduk cuenta que él se rebela contra esta triada conformada por Anu, Enlil y Enki, y que se une con otras divinidades menores a los cuales la mitología babilónica le llama Anunnakis, los caídos de Anu, lo que la Biblia le llama los Nehila, los Nephilim, los caídos, los demonios. Por lo tanto, vemos que el rey de los demonios, Marduk o Merodach, narra a los babilonios que él era un ser extraterrestre que bajó a la tierra junto a los Anunnaki, pero que en realidad la Biblia nos dice que son demonios y espíritus de demonios. Y en el libro El conflicto de los siglos, la señora White nos escribió lo siguiente, hablando de la Biblia. Nos dice: además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempos de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Y ella nos lleva en el capítulo 35 del conflicto de los siglos, que se llama ¿Pueden hablarlos los muertos?, a comparar los siguientes versículos de Números 25, Salmo 106, 1 Corintios 10 y Apocalipsis 16, que si ustedes me lo permiten se los paso a leer. Lo primero que vamos a revisar es el libro de Números, capítulo 25, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente la Biblia. Números, capítulo 25, versículos 1 al 3. Y habitó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y se acercó el pueblo a Baal Peor,
y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Por lo tanto, aquí vemos la situación de Israel y su experiencia en el desierto con Moisés, que apostataron una gran parte del pueblo al unirse con las mujeres de Moab, pueblo apóstata y mundano, para adorar a los dioses de esas naciones. Así que comparemos ahora el texto de Números 25, 1 al 3 que acabamos de leer, con Salmos capítulo 106, versículo 28, donde dice lo siguiente: se unieron también a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Estamos viendo que la adoración a los dioses paganos de Moab era panteísmo o adoración a los muertos. Y esa adoración a los muertos está relacionada con los demonios. Vamos a 1 de Corintios a comparar en el capítulo 10, versículo 20. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Por lo tanto, Pablo, en 1 de Corintios capítulo 10, verso 20, nos dice que la adoración de los paganos, o lo que se llamaba panteísmo, la adoración de los difuntos, o la adoración de los patriarcas, la adoración de los ancestros, en realidad es adoración a los demonios. Porque los demonios se hacen pasar por los muertos, por difuntos, por fantasmas, por espíritus y también por extraterrestres. Son maestros en el arte del engaño. Satanás es el maestro y rey de los engañadores, de los mentirosos, de los falsos. Así que Pablo nos dice que los difuntos o los dioses de los paganos en realidad eran demonios o son demonios. Así que comparemos finalmente con Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Referente a Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla, según el versículo 16 del mismo capítulo 16, dice que es lo siguiente: y los congregó en el lugar que es en hebreo llamado Armagedón. Por lo tanto, los reyes de la tierra se están uniendo a demonios. Y estos reyes de la tierra, direccionados por lo que la Biblia llama la bestia en el versículo 13, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y aquellos que estudiamos la Biblia entendemos que el dragón es el paganismo, que también representa a Satanás puntualmente, pero representa la religión de Satanás, que es el paganismo, la adoración a los demonios, a entidades de otros mundos o de otras dimensiones, de otros planos o de realidades. El dragón, el panteísmo, el paganismo, la bestia, el papado, el poder papal católico y el falso profeta, las distintas iglesias y denominaciones protestantes y evangélicas, incluyendo la organización apóstata adventista. Todas ellas están unidas por un espíritu que se llama el espiritismo, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Todos aquellos que rechazan la verdad del evangelio, Dios les envía un poder engañoso, y ese poder engañoso es el espiritismo. Pues en Juan capítulo 14, verso 15 al 26, establece la Biblia, a través de las palabras de Jesús, que todos aquellos que obedecen la palabra de Dios y guardan sus mandamientos, Dios les envía su poder, el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo nos narra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que todos aquellos que hacen lo contrario, que violan los mandamientos y que desechan el Evangelio y la Biblia, como lo hacen hoy en día los católicos, los evangélicos, los adventistas corporativos y los paganos,
reciben el espíritu engañador del anticristo, que es el espiritismo. Por lo tanto, estos tres espíritus a manera de ranas no son grises ni extraterrestres, como lo decía Chuck Missler, y como lo repite como católico el gran engañador que se autoproclama el gran engaño, o que tiene el ministerio del gran engaño, que se llama Víctor San Vicens, que tomando interpretaciones de Chuck Missler enseña que estos tres espíritus a manera de rana son grises. ¿Por qué les digo que es imposible que fuese así interpretada la Biblia como lo hace Chuck Missler o el falso adventista llamado Víctor San Vicens? Porque estos tres espíritus a manera de rana que Chuck Missler interpretaba como los grises o los reptilianos, salen del dragón, salen como espíritu del dragón, salen como espíritu de la bestia y salen como espíritu de la boca del falso profeta. Por lo tanto, la boca tiene que ver en la interpretación bíblica la manera de hablar. Cuando oímos o leemos en la Biblia que un poder habla, como lo hace la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, tiene que ver con sus mandatos, con sus doctrinas. Por lo tanto, estos tres poderes mundiales religiosos, el paganismo, el papismo o el papado, catolicismo y el protestantismo apóstata, todo lo que ellos enseñan emana de ellos el espiritismo, y ese espiritismo embauca, emborracha, embriaga como vino de Babilonia a todos los moradores de la tierra para tenerlos bajo su poder, y así el poder religioso gobernar el poder civil y perseguir a los disidentes del sistema del nuevo orden mundial que está siendo implantado a través de la ONU, pero por mandato de Francisco y el Papa, y así recuperar el poder que tuvo el Papa en la Edad Media, perdido por la herida de muerte recibida en 1798 a través del general Berthier por orden de Napoleón Bonaparte. Así que es una muy mala traducción o interpretación aquella que dice que los tres espíritus a manera de rana que salen de tres poderes terrenales vayan a ser realmente extraterrestres, porque se está obviando toda la interpretación bíblica y también del espíritu profecía y de los pioneros adventistas. Así que el amigo Víctor San Vicens es un engañador. Él es el gran engañador. Él es el gran engaño. Pero no venimos a exponer a Víctor San Vicens sino a Satanás y sus engaños y artimañas. Así que hemos visto que lo que adoraban los panteístas o los paganos en realidad era adoración a los demonios o a entidades de otros mundos, de otros planos, de otras dimensiones. Así que, amigo mío, este texto nos habla del ecumenismo o el ecumenai o el nuevo orden mundial que se establecerá. Y se utiliza la palabra allí en el versículo 14 de Apocalipsis 16, verso 14, porque son espíritus de demonios haciendo milagros, semayones, milagros. El espiritismo es el que realiza milagros. Para engañar, el Espíritu Santo realiza milagros, pero esto es un poder opuesto, es un poder demoníaco, espiritista, que reciben todos aquellos que rechazan la verdad del Evangelio y de los mandamientos. Y ese poder para engañar realiza milagros como los que realizó el Espíritu Santo por medio de sus profetas. Recordemos los milagros que realizó Moisés ante Faraón en el Éxodo, que fueron replicados por el poder de los demonios, replicando serpientes como la hizo Aarón, o el báculo de Aarón, que se transformó en el báculo de Moisés, que se transformó en serpiente. Y los necromantes o los brujos de Faraón, de la religión pagana de Egipto, replicaron ese milagro. Así también en las otras plagas, a medida que Moisés iba realizando distintos milagros para poder lograr el convencimiento de Faraón para dejar ir a Israel, los necromantes o los brujos de Faraón y de Egipto iban replicando análogamente los milagros que iba haciendo Moisés y Aarón por el poder de Dios de su Santo Espíritu. Entonces estos necromantes o brujos de Faraón utilizaban el poder de los demonios, de los espíritus demoníacos, del espiritismo, para falsificar
los milagros que iba haciendo este hombre de Dios. Así también, los magos de hoy, voy a también presentar un tema sobre los magos prontamente. Los magos de hoy, como David Copperfield, Chris Angel, entre otros, obran a través de los demonios, como ellos mismos lo profesan y lo confiesan, muchos de ellos. Todos estos magos modernos, millonarios y famosos, están imbuidos en relaciones demoníacas y en adoración demoníaca. Por lo tanto, todos esos milagros o trucos no son trucos, realmente son milagros o falsos milagros realizados por los demonios que trabajan con ellos. Así bien, dice que este poder espiritista que sale de la boca del dragón, el paganismo, de la boca del papado, la bestia, y de la boca del falso profeta, los protestantes apóstatas, incluyendo la corporación adventista, de ellos salen 3 espíritus a manera de ranas, 3 espíritus inmundos, sucios, demoníacos, espiritistas, que van a los reyes de la tierra, basileus en griego, reyes de la tierra. Esa palabra tierra es tomada del griego gea, que toma nombre geomensor, geografía, geometría, que significa planeta Tierra. Y a todo el mundo, y esa palabra mundo se traduce por ecumenai o ecumene, que da origen a la palabra ecumenismo, globalismo, internacionalismo o New World Order, nuevo orden mundial. Y la palabra ecumenai significa estar bajo el poder del Imperio Romano. Y el Imperio Romano es la Iglesia Católica Apostólica Romana y su emperador, el Papa. Y en este caso el Papa jesuita, el Papa Francisco, que además de ser jesuita es comunista, marxista y pagano, pues está destruyendo la Iglesia Católica desde adentro y prohibiendo nuestra libre expresión como cristianos a través del proselitismo. Él está prohibiendo el proselitismo y es él el que nos está enseñando, nos está encerrando en las casas, utilizando la emergencia sanitaria. Es Francisco y los jesuitas los que están instalando el poder marxista a través de todo el mundo, llevándonos a un socialismo fabiano, como lo fue en la Edad Media y en el Imperio Antiguo Romano, a un feudalismo regional. Yo los invito a estudiar la economía de la Edad Media, cómo estaba la tierra europea de aquel entonces gobernada por el Papa en el oscurantismo, a través de regiones llamadas señoríos feudales. Y eso es lo mismo que se quiere hacer ahora. Pero eso es materia para otro estudio. Quiero reiterar la cita que dio paso a esta revisión bíblica del conflicto de los siglos de Elena G. de White, capítulo 35, que dice: ¿puede hablarnos los muertos? Dice ella: además Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos o de otros universos paralelos o de otras dimensiones, de otras realidades paralelas a nuestra realidad o a nuestra dimensión, en realidad son espíritus de demonios. Y ella nos llama a comparar las citas bíblicas que comparamos en Números 25, verso 1 al 3, Salmo 106, versículo 28 y 1 Corintios, capítulo 10, verso 20, más lo que acabamos de revisar, Apocalipsis, capítulo 16, versículos 3 y 14. Pero la señora White, en el capítulo 40 del Conflicto de los Siglos, puntualmente en la página 682, establece una gran advertencia, que finalmente, posterior a que se implante la marca la bestia o ley dominical, y previo a la venida de Cristo, cuando comiencen a caer las plagas análogas como las que cayeron en Egipto, hará su aparición Satanás, haciéndose pasar por el mismo Cristo,
Lo interesante de lo que vamos a leer es que Elena G. de White dice que no se le permitirá a Satanás copiar cómo vendrá Cristo en la nube del cielo. Por lo tanto, si a Satanás no se le va a permitir venir en la nube del cielo, Satanás entonces va a utilizar el gran engaño, que será hacerse pasar por extraterrestre, y es por eso que él lleva preparando la mente de los seres humanos durante más de 10 años a través de History Channel y el programa ya mencionado Alienígenas Centrales, a individuos como Erich von Däniken, Salvador Freixedo, Zacarías Sitchin, tenemos Sixto Paz, tenemos a este periodista y digamos mexicano Maussan, y por ahí se me escapa el nombre de un español que escribió Caballo de Troya. Todas estas personas llevan décadas engañándonos y haciéndonos creer que los extraterrestres en realidad son nuestros amigos, que nos vienen a ayudar. Esta gente nos quiere convencer de que Dios no existe y que Dios en realidad es un extraterrestre. Por lo tanto, está preparando la mente de los seres humanos para el último gran engaño que se tiene preparado por obra de Satanás. Y la señora White, profeta de Dios, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribió en 1880 en el libro El Gran Conflicto de los Siglos, página 682 del capítulo 40, lo siguiente. Dice así: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Allí hay un engaño. Simular es engañar. Y simulará la venida de Cristo en la nube de los cielos. Ojo con lo que sigue. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo del Hombre se hace en San Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis del capítulo 1 del verso 13 al 15. Apocalipsis capítulo 1 versículos 13 al 15. Por lo tanto, Satanás va a copiar la imagen de Cristo que sale expresada o como se narra en Apocalipsis 1, 13 al 15. Si usted quiere entender cuál será el disfraz que Satanás utilizará, en que va a parodiar, en que va a simular la figura de Cristo, la va a encontrar usted en Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 15. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia alguna de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, en su mentiroso, fementido significa mentiroso, falso carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, el sábado, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en este sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Hechos capítulo 8, versículo 10. El conflicto de los siglos, capítulo 682, párrafo 1 del capítulo 40. Por lo tanto, aquí se nos está diciendo que la gente va
a confundir el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo, por este otro falso poder que Dios se permitirá enviar a todos los que creen en la mentira, o sea, que no guardan sus mandamientos ni su sábado, para intentar un falso día de reposo, el domingo. Y eso es la marca de la bestia, porque la bestia es el papado, y el papado fue el que cambió el día de reposo. Según Daniel capítulo 7, verso 25, hablará palabras contra el Altísimo, y contra los santos del Altísimo se levantará y los afligirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados por tiempo y la mitad de un tiempo. Esa fue la época en que el papado gobernó por 1260 años, en la Edad Media, donde el Papa cambió el sábado judaico por el domingo pagano, pero no logró establecerlo como un mandato mundial para acrecentar su poder sobre los hombres, como Nimrod en la Torre de Babel, sino que ahora lo hará, ahora que su herida ha sido sanada y que está gobernando a través de la ONU toda la política de este planeta. Él, Francisco, es el que está llevando las directrices de todos los movimientos revolucionarios y de todos los cambios de constituciones en todos los países, comenzando desde Chile, finalizando en los Estados Unidos con el cambio de la primera enmienda, que divide el poder civil del poder religioso. De manera, lo que busca el papado, los paganos y los protestantes es hacerse del poder civil, del poder del Estado, para imponer este falso día de reposo, el domingo, que es la adoración al sol, al diablo. Es por eso que el diablo va a aparecer finalmente haciéndose pasar por Cristo para engañarnos, para que guardemos su falso día, el domingo. Es por eso que los evangélicos o protestantes apóstatas, los católicos y los papistas y los paganos, de ellos surge este poder espiritista, porque ellos han amado el engaño, la mentira, y han desechado la verdad del Evangelio y de la Biblia, y los mandamientos de Dios, y puntualmente el cuarto día de reposo, el sábado. Así hemos visto, hermanos y amigos, cómo el engaño se viene suscitando a través de los medios de comunicación, de la televisión, con gente como Zacarías Sitchin, Salvador Freixedo, Sixto Paz, Erich von Däniken, entre otros, y sobre todo el mayor de todos los mentirosos, Monseñor Corrado Balducci, y su heredero, el padre Funes, todos ellos unidos al jesuitismo católico. Es muy interesante. He querido compartir con ustedes esta experiencia que yo viví en su momento, cómo llegué al adventismo, cómo fui estudiando toda esta temática a través de los evangélicos y ahora a través de los adventistas, cada vez ganando más y más luz. De esa manera les quiero advertir del gran engaño que se ha de suscitar pronto, y que dentro de estos próximos años lo más probable es que veamos una supuesta invasión alienígena, que no será tal, sino más bien será una proyección a través del proyecto Bluebeam, que buscará aunar a toda la humanidad en un solo gobierno mundial para levantarse en contra de Dios y en contra de sus santos, que seguirán guardando sus mandamientos, su palabra y su santo sábado. Espero que esto les sirva. Si les gustó este tema, por favor compártalo, apóyeme con un like, suscríbase a mi canal, y si alguien quiere apoyarnos de otra manera, a través de un apoyo pecuniario o monetario, también es bienvenido, pues vivimos de esto. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé su Santo Espíritu, que podamos ver el engaño y no nos dejemos engañar, pues Cristo ya viene. Maranata.